Buena tarde, gracias por acompañarnos nuevamente, iniciando una crónica más de Crónica Bantare. Nos da gusto que nos acompañen, deseando que se encuentren muy bien y que no se hayan mojado el día de hoy. Vayamos avanzando, hemos hablado en estas sesiones o estas pláticas de lo que es el modelo CMMI y el modelo continúa siendo evolucionado, continúa con lo que es la mejora continua internamente y sigue teniendo novedades. Cada año se lleva a cabo un taller donde estas novedades se comentan, se explican y se dan a conocer a los que están inscritos o que forman parte de esta comunidad del CMMI. Y justo hoy nos va a acompañar Mariana y Eli, que son parte de esta comunidad y que se enteran de primera mano qué novedades hay en CMMI. Entonces hoy nos van a platicar de ello. Bienvenida Mariana, bienvenida Eli, ¿cómo están? Hola Ramón, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás, Eli? Buena tarde. Muy bien, gracias. Hola chicos, buenas tardes. Bien aquí. Con esta tarde lluviosa y un poquito fría, ¿no? Bastante. Algo así, ¿no? Muy bien. Bueno, pues deseando que estén bien, vamos a comenzar de este factor que ustedes tuvieron participación en el mes de mayo, si no mal recuerdo. Vamos a que nos compartan qué novedades identificaron como principales o que nos puedan compartir que llame más a seguir el modelo y que el modelo sigue evolucionando de alguna manera que los que están hoy por implementar CMMI o los que ya tienen implementado CMMI vean qué sigue, ¿no? Qué siguientes pasos se tienen a través de este modelo y que se sigue evolucionando. Entonces, si gustan comenzar, adelante. ¿Quién dice yo? Bueno, pues, platicando y poniendo un poquito de contexto, que ya lo mencionabas antes, este workshop que mencionabas se hace todos los años, ¿no? Y justamente los que participamos son los instructores certificados, en este caso como Eli, o los que somos lead appraisers certificados como yo, y lo da el personal del CMMI Institute justamente para dar como todos estos siguientes pasos que sigue, enterarnos de los chismes de primera mano y también hacer un poco de networking o mucho de networking con nuestros colegas, ¿no? Entonces, todos los años nosotros asistimos a este workshop para saber qué es lo que está pasando, qué sigue, hacia dónde vamos, etcétera. Y bueno, pues es justamente muy importante para saber cuáles son esos siguientes pasos y, como dices, enterarnos de primera mano qué pasa, ¿no? En esta ocasión, y lo cambian, ¿no? Cada año es en distintos lugares, casi nunca repiten, ¿no? Entonces este año pues fue en Orlando, ¿no? Entonces estuvo interesante, hace un calorón, a diferencia de como estamos ahorita aquí, nos tocó un calorón espantoso por allá, pero bueno, pues estuvo interesante, ¿no? Entonces ahorita justo les vamos a contar cuáles fueron como las cosas más importantes que sucedieron esos días allá en el workshop. Entonces, ¿y cuántos días se fueron de pinta? Muchos, no, la verdad, fue de pisa y corre. Normalmente también hacen el workshop con unas conferencias que son las conferencias de usuario de CMMI, pero en esta ocasión, a diferencia de otros años, solo fue el workshop, no lo hicieron junto con las conferencias porque planean hacer las conferencias en otro momento del año. Y esto también se debe a que ahorita estamos viviendo un periodo de transición, que bueno, aprovecho como para platicar de esa parte, porque como ustedes saben, el CMMI Instituto, el modelo CMMI forma parte de ISACA o formaba parte de ISACA. Entonces, justamente una de las noticias importantes que dieron es que dada la relevancia, y esta noticia la dio Simona, que es la CEO o la mera, como le digo yo, del tema de CMMI dentro de ISACA, fue que se divide, ¿no? Y oficialmente el modelo de CMMI regresa al CMMI Institute como una marca independiente, ¿no? Y justamente esto lo hacen porque quieren darle la relevancia al modelo que necesita y que se merece, ¿no? Ustedes recordarán que hace varios ayeres, hace algunos años, justamente CMMI pertenecía al CMMI Institute, ¿no? Entonces después lo que hace es ISACA adquiere el modelo, ISACA adquiere el CMMI Institute. Y ahora lo que Simona dijo, y oficialmente lo hicieron en este workshop, es que se divide, o sea, sigue siendo parte de ISACA, pero le dan ese lugar y esa relevancia que requiere el modelo, porque lo que ellos dicen es que es un modelo tan importante y que tiene tanta, digamos, reconocimiento a nivel mundial las prácticas y el propio modelo es
que a pesar de que sigue perteneciendo a ISACA, como que dentro de ISACA no tiene la relevancia como marca, y entonces lo que están haciendo es lo sacan y otra vez lo están poniendo en el CMMI Institute como una marca independiente. Y lo mismo lo están haciendo con el tema de los dispositivos móviles, que también pertenece a ISACA y al CMMI Institute, y están creando otro instituto aparte que le llaman MDAP, que es para la FDA, que es justamente un modelo y un método de evaluación para todo lo que son los dispositivos móviles, pero justo lo que hacen es darle relevancia tanto a la parte de MDAP, ¿no?, que es el tema de los dispositivos, como la parte de CMMI, y ella lo que dice es, para ISACA es muy importante el modelo y lo que queremos hacer es otra vez darle la relevancia como marca, ¿no? Entonces fue con lo que nos recibieron ese día. Sí, muy interesante. Liz, ¿sí vas a comentar algo? Sí, bueno, aparte de este recibimiento, pues también tuvimos la oportunidad como bien sabes, pues ahora han proliferado como mucho los grupos de mujeres, porque pues se está dando más relevancia como a la parte femenina, sobre todo en tecnología. Entonces, pues el CMMI no es la excepción. Tenemos un grupo que es CMMI Women in CMMI, o algo así se llama. Y bueno, tuvimos un desayuno con todas las participantes, digamos. Estuvo interesante porque hicimos un poco de networking, vimos en qué estábamos cada una, y también pues nos tomamos una fotito que por ahí no nos las han compartido, creo, todavía, pero por ahí se las compartiremos. Nos dieron una playerita rosa, y entonces es interesante ver porque ciertamente, pues CMMI es un modelo tecnológico, ¿no? Entonces no hay muchas mujeres que haya participado, y entonces cada vez más se va viendo como habemos más instructoras, hay más evaluadoras, y también es interesante ver como los diferentes pues backgrounds que tiene cada una, ¿no? Hay gente como mucho más con el perfil de investigadores, o hay más personas que a lo mejor tienen más cuestiones de proveedores. Entonces es bastante interesante porque había personas que, por ejemplo, llevan todo el tema de proveedores con el DoD, que son proveedores del Departamento de Defensa. Entonces, pues la verdad es que ellas hacen cosas muy interesantes, y bueno, generalmente cada mes, más o menos cada mes y medio, nos reunimos también virtualmente, pero no es lo mismo pues estar en la virtualidad que ya reunidas todas en conjunto. Entonces, creo que es relevante el punto para también crear ese sentido de pertenencia y de comunidad. Claro. Y algo que fue sensacional es, tenían un montón de camisetas rojas con los logos blancos, y pues nos las dieron, nos las pusimos y tal, ¿no? Como dice Eli, nos tomamos la foto y después todos los hombres querían esas camisetas. Entonces la gente del instituto decía, pues nunca pensamos que las camisetas se iban a acabar y que fueran atractivas para los demás, para los hombres, y resulta que al rato todo el mundo traía camisetas de Women in CMMI. Entonces eso fue algo chistoso, y los que no las querían para ellos, las querían para sus hijas o para sus hijos. Entonces se acabaron, tenían yo creo que como 200 o 300 camisetas y se acabaron. Fue o sea, además de que te dan varios giveaways, ese fue el que se acabó, que fue el hit. Qué bien, el souvenir todo querían, ¿no? Exacto, sí, fue muy atractivo ese souvenir. Perfecto. Adicional a esto que hoy que empiezan a compartir, ¿qué otro factor o punto importante salió en este taller? Mira, otro tema de las cosas que fueron muy relevantes y que no solamente creo que es parte de lo que está pasando en esta comunidad, sino en varios temas, pues ha sido todo el tema de ciberseguridad, ¿no? Me regreso un poquito, ¿no? O sea, como se plantea el workshop, nos dan una agenda, o sea, está súper bien estructurado, ¿no? Entonces esa agenda empieza con un desayuno, como decía Eli, la parte de mujeres no es que, digamos, interrumpiera esa parte, sino fue adicional, fue muy temprano, ¿no? Y después ya arrancamos todos.
y empieza pues con todas las presentaciones. Empezó Simona explicando todo el tema de la relevancia del modelo, que la verdad le dio un espacio muy, muy bonito al modelo, ¿no? Entonces presentaron pues la parte, digamos, comercial de ellos, o sea, quién es cada uno de ellos, porque también hay gente nueva que se integra, ¿no? No solamente somos los viejos conocidos, sino de repente por ahí se integran nuevos instructores o nuevos evaluadores. Y parte de lo que se estructura en el workshop es, además de que tenemos mesas redondas de discusión entre nosotros, que igual te platicamos al rato, también hay paneles. Y un panel que estuvo interesante, que igual ahí lo estaré peloteando con Eli, es todo el tema de ciberseguridad, ¿no? Entonces, vino gente muy interesante que forma parte de, o que están muy involucrados con el Departamento de Defensa. Tú sabes que la historia de CMMI se remonta hace algunos ayeres y nace CMMI justamente por la importancia del Departamento de Defensa de contar con un modelo para que entonces cuando ellos subcontrataran a algún proveedor, pues justamente tuviera mejores prácticas y estuviera esto estandarizado, ¿no? Entonces, el tema de ciberseguridad justamente lo traen de todo del tema del Departamento de Defensa de Estados Unidos y lo están considerando como un tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, en este workshop le están dando o le dieron muchísima relevancia y a los panelistas que tuvieron, pues nos estuvieron comentando de la importancia del tema de ciberseguridad con la parte de CMMI y dicen, uno sin el otro no existen, ¿no? O sea, no los ven como dos cosas separadas, sino como dos cosas juntas y hablan justamente de cómo vincula toda la parte de ciberseguridad pues con otros estándares que conocemos, ¿no? Como todo el tema de la ISO 27000, ¿no? Y de cómo se impulsa todo el tema de la protección de la infraestructura crítica, la privacidad de la información, pero realmente para ellos les están dando un punto muy, muy importante para todo el tema de la ciberseguridad, no solamente enfocado, digamos, a un tema en particular de tu empresa, sino cómo lo tienes que manejar en toda la cadena productiva, ¿no? Con tus proveedores, ¿no? Hacia afuera, internamente, dentro de la organización, etcétera. Entonces, lo están manejando como un punto clave, ¿no? Y las personas que estuvieron hablando del tema de ciberseguridad, pues no recuerdo si eran generales o una cosa así, pero muy interesante toda la perspectiva y pues todo lo que te hablan de lo que está pasando, ¿no? Con todo este tema que escuchamos todos los días, pero para ellos es un punto crítico y muy vulnerable, ¿no? Inclusive pues son cosas que manejan muy internamente, ¿no? Y pues no está como muy abierto este tema porque justamente ellos lo consideran como un tema de seguridad nacional muy delicado. Sí, y fue interesante porque justamente hablaban como de esta parte de lecciones aprendidas y de cómo, digamos, internamente el CMMI les ha dado esta visión de que realmente se tienen que enfocar en una mejora continua, real, y de cómo todo el tema de mantener los hábitos y la persistencia de estos hábitos se hace muy pragmático, ¿no? Ya en el campo, digamos, de la ciberseguridad, de cómo tienen que ir haciendo cuestiones, por ejemplo, de cómo integrar también toda la parte de DevOps, de cómo integrar toda esta parte de secrecía, como decía Mariana, de identificar cuáles son los cambios específicos que tendrían que hacer o cuáles son las políticas críticas o clave que ellos necesitan tener para saber cómo manejar si tienen pues una brecha de seguridad o si tienen que contestar algún tema de algún incidente, ¿no? Cuestiones de ese tipo que ya estamos hablando pues de grandes ligas, ¿no? Porque pues el Departamento de Defensa se toma la seguridad muy en serio, como decía Mariana. Y algo que a mí en lo particular me gustó mucho fue que decían que el CMMI es tan estructurado que con toda esta parte que ellos tienen de reglas y de normatividades para más la parte de seguridad nacional y de todo esto, es realmente como demostrar esta parte de madurez en cuanto a que los hábitos son persistentes y entonces se vuelve, todas las organizaciones se vuelven con el CMMI organizaciones que van aprendiendo de sus prácticas, de la forma en cómo van trabajando y de cómo van creando como realmente esta evolución en las prácticas y en la forma de ir revisando cómo van bajando, digamos, por ejemplo, los defectos, cómo se va incrementando la calidad en los productos o cómo van teniendo menos temas
relevantes en los cuales preocuparse, pero porque van teniendo como estos controles importantes, ¿no? Que realmente lo que ellos buscan siempre es demostrar como esta evolución que van teniendo como organización, ¿no? Entonces, a mí me pareció como muy interesante y creo que es algo que, más allá de que pueda ser un ambiente muy rígido, me parece que le aplica a todas las organizaciones y que es parte de lo que todas las organizaciones, que aun cuando apliquemos los dominios de seguridad y de protección, pues también es interesante que no solo les aplica como a las grandes ligas, sino que todos tendríamos que buscar que realmente nuestros procesos se vayan viendo así de maduros, ¿no? Que tengamos como esa evolución. Y algo importante también en todo este tema, ¿no? Es todo el tema de la ciberestrategia que tienes que tener, ¿no? El tema para toda la persistencia y el hábito, como siempre, ¿no? La parte de la gobernanza, la parte del sponsorship y hacer todo el tema del upskilling, reskilling y todo ese tipo de cosas que son súper importantes, ¿no? Y un tema, ¿no? Que siempre nos tiene aquí en la cabeza, ¿no? Todo este tema de los ciberataques y demás ocupa el nivel número 4 de la economía a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso es que ellos están tan ocupados, o preocupados y además ocupados en este tema y por eso le están dando tanta importancia al tema de la ciberseguridad. Pues es que es primordial, ¿no? Estos ataques son de alto impacto, aun sea pequeña o grande tu empresa, es un impacto para la continuidad de tu servicio o de tu negocio. Es muy grave, es muy grave. Más si tocas información sensible más allá de tu empresa, ¿no? Si tienes de clientes, pues es muy expuesto. Qué bueno que imagínate, imagínate un ataque al Departamento de Defensa de Estados Unidos o de China, ¿no? O de cualquier país, o sea, es un tema súper crítico, ¿no? O sea, lo vivimos, ¿no? Con esto de CrowdStrike, ¿no? O sea, todo lo que pasó de la famosa pantalla azul, ¿no? Que en un inicio no sabíamos qué era lo que sucedía, ¿no? Ya después dijeron, pues fue un tema de actualización, o sea, que pegó horrible, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues los aeropuertos fueron un caos, ¿no? Se retrasaron los vuelos. Y dices, qué terrible. Como usuario que estás ahí, dices, perdí el vuelo, no conecté, llegué tarde al otro lado. Pero imagínate a alguien que lo estaban operando, alguien que estaba conectado a un respirador, o sea, y que se ponga en un hospital una pantalla azul es un tema grave. Y en un principio, yo cuando vi la noticia dije, eso fue un ciberataque. Y no fue, simplemente fue una cuestión de una actualización que, claro, al que le pasó al partner de Microsoft le fue mal y todavía le sigue yendo mal, ¿no? Pero imagínate eso en un nivel de un ciberataque, pues es súper grave, porque entonces si no estás preparado, pues vienen todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por eso ellos hablan de que realmente tener una cultura de ciberseguridad y una estrategia de ciberseguridad es sumamente importante, ¿no? Y ellos le están dando un valor primordial en todas este tipo de cosas, ¿no? Y más, y te digo, estos señores que hablaron que son generales del Departamento de Defensa, pues estaban tranquilos, ¿no? Pero sí dándole mucho énfasis a todo este tipo de cosas. La seriedad que amerita, ¿no? Correcto. Como tal. Sí. Incluso hablaban un poco de la importancia que debe de haber como en esta parte de la capacitación, ¿no? Por eso el aprendizaje y el reaprendizaje cuando tienes pues cambios en el personal, porque necesitas tener como esta terminología común, ¿no? Para que todo el mundo sepa de lo que se está hablando, de cómo se va a tener, de esta ciberestrategia que se tiene. Y algo que a mí me pareció muy interesante es que dijeron que a pesar de que ellos tienen pues muchas más normatividades que cumplir, realmente el que les ha dado como mucha estructura y no ha dejado de darles la estructura es MMI, ¿no? Lo que ellos decían incluso es la normatividad sin la mejora continua que nos da CMMI se desmorona. Realmente está muy enfocado en esta parte de esa maduración continua que tiene que haber y realmente ese crecimiento en las capacidades de la organización. Entonces, a mí me sorprendió mucho que pues le dieran como ese justo valor al modelo, ¿no? Que no solo dijeran, bueno, pues porque ya tengo las normatividades y los controles, es suficiente, sino que tiene que ver con toda esta cultura que tienes que ir creando, ¿no? Y que ese aspecto como humano también tiene que estar presente porque, pues finalmente si hay alguien que comete un error, pues puede ser catastrófico, ¿no? En estos términos. Claro, totalmente.
Muy interesante, es un punto muy fuerte a tratar y ojalá se dé, ¿no? Y dé los resultados esperados y la gente lo siga aceptando en beneficio de tu misma información, ¿no? En este sentido. ¿Qué otro punto sonó interesante o fue interesante que pudieron percibir en este taller, chicas? Pues yo creo que la cereza del pastel y lo que esperábamos todos, bueno, hablaron del Performance Report, Eli, que eso no lo platicamos antes, ¿no? Pero bueno, igual ahorita comentamos ese punto. Que bueno, este tema igual todos los años se actualiza, pero ahora te lo platicamos. Pero yo creo, y creo que coincidimos él y yo en este punto, es todo lo que esperábamos en ese workshop es la parte de CMMI y la inteligencia artificial, ¿no? Porque, bueno, se venía trabajando ya de tiempo atrás, ¿no? A través pues, el grupo de trabajo, ¿no? Cómo se iban a integrar y cómo se iba a actualizar el modelo, pues con lo que hay, ¿no? Que es lo que todo el mundo habla y maneja, que es cómo se va a integrar y cómo se va a manejar y qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el CMMI Institute siempre que lanza estas iniciativas, pues nos invita a todos, ¿no? A decir quién es experto en estos temas, quién es experto en Scrum, quién es experto en DevOps, etcétera, ¿no? Y ahora la invitación es, necesitamos crear un grupo de expertos que pueda incluir contexto y prácticas en el modelo, referencia a las prácticas sobre el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en este caso, Ron Lear, que es el arquitecto del modelo, pues nos dio la noticia de que este pan ya estaba cocinado, ¿no? Ya está horneado, y que se contaba ya con justamente la actualización, ¿no? de todo el tema de la inteligencia artificial para el modelo, ¿no? Entonces, lo que esto implica es, vamos a tener una nueva versión del modelo, ¿no? Es una noticia importante, es la versión 3.1 del modelo, ahorita estamos en la versión 3.0. Y entonces esta versión va a ser liberada próximamente, ¿no? No nos gusta decir fechas, ¿no? Porque a veces en ocasiones, justamente por las revisiones, por las actualizaciones, por todo lo que se tiene que hacer del modelo, pues este roadmap varía, pero es este año, ¿no? Entonces estamos esperando esta liberación de la versión 3.1, digámoslo así, para el segundo semestre. Estábamos comentando él y yo que justo por eso no queremos decir es una fecha en especial, un mes en especial, pero es este año. Entonces, esperen noticias próximas de ese tema, ¿no? Pero sí, digamos que hay varios cambios, ¿no? Se integró un grupo bastante robusto, ¿no? Participaron más de 25 personas en esta creación, ¿no? Tanto personal de CMMI como gente experta, ¿no? Lead appraisers, instructores, ¿no? Y gente de otras empresas. Participaron más de 100 empresas en crear este modelo y tuvo un sponsor muy especial que fue la gente de IBM. Como tú sabes, pues ellos fueron muy pioneros desde hace tiempo, ellos fueron quienes lanzaron Watson y todas estas iniciativas, entonces IBM patrocinó todo este tema y tuvo una participación muy importante. Inclusive tuvimos 2 colegas de IBM que, bueno, pues él y yo conocemos a Gaby, que estuvo participando y la conocemos de hace tiempo, ¿no? Cuando nosotros estuvimos en IBM. Y pues ellos también presentaron qué era lo que habían hecho, cómo lo habían revisado, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa parte para el modelo se integra de una forma muy robusta y muy interesante, ¿no? Entonces, pues esa noticia fue importante, ¿no? Igual le doy la palabra a Eli para que vaya también complementando los puntos que estuvimos revisando en este sentido. Sí, la verdad es que creo que fue como la joya de la corona. Todo el mundo estábamos así expectantes de qué va a contener este modelo, este nuevo dominio, ¿no? Efectivamente, pues fue un grupo muy extenso. Incluso después tuvimos como una mesa redonda con el que estuvimos participando con Kailin Harrison, que es una también de las personas encargadas de esta parte del nuevo dominio internamente en el CMMI. Y pues prácticamente nos decían que las 31, la totalidad de las áreas de práctica tienen contenido de IA. Esto es importante decirlo, entonces sí hay un cambio interesante. Más o menos, pues hay 14 prácticas que tienen información explicativa específica, ¿no? Y 124 tienen contenido de contexto. Entonces, bueno, pues es interesante porque sí es digamos, es un dominio que va a venir como a revolucionar un poco la forma de trabajo y que ya la IA no ha venido a revolucionar pues infinidad
de trabajos, incluso de cómo se programan, ¿no? No solamente de cómo lo usamos en los negocios, sino también en cómo lo vamos a programar. Entonces, bueno, pues en diciembre nos contaba Mariana que se va a empezar como con el piloto de las evaluaciones, bueno, por ahí así, ¿no? Depende mucho también de el tema de la liberación y de cuándo se libera, pero se espera que, digamos que poquito después de que se libere, pues empiecen con el tema de los pilotos para hacer las evaluaciones. Y es como interesante de que prácticamente nos decían que 138 de las 276 prácticas que hay en el modelo se tocaron pues por todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Es importante también decir que, pues, primeramente se consideraron como todas las áreas de práctica de soporte y, por supuesto, las áreas de práctica core, ¿no? Entonces, y esto nos habla también, pues, de que está muy extendido ya el uso de la inteligencia artificial y es lógico pensar en cómo va a pegar desde la forma en cómo vamos a administrar nuestros repositorios, ¿no? La forma en cómo vamos a tomar decisiones, que ya lo está haciendo, la forma en cómo vamos a hacer análisis de causas, ¿no? Que son todas estas áreas de soporte que propiamente pues están relacionadas, ¿no? No sé si tú quieras complementar un poquito más, Mariana. Antes me surge una duda, chicas. Ay, no se vale que nos preguntes. No es cierto. Ya sé que están agarrando el hilo, pero antes de... No, tú pregunta. ¿Entra como un dominio o entra como fue el tema de prácticas ágiles que se suman a las PAs, pero no se creó un dominio de prácticas ágiles? ¿Cómo? Me surge esta duda ahorita. Buena pregunta. No es un dominio nuevo, o sea, recordemos que este MMI tiene 8 dominios, el número de dominios permanece intacto, más bien se integra, como decía Eli, con con este contenido específico de inteligencia artificial en prácticamente el 50% de las PEAs, ¿no? El 50% de las PEAs se tocaron y se suma contenido específico, ejemplos, clarificaciones, etcétera, ¿no? Pero no se crea como un dominio adicional, sino simplemente como información adicional que se requiere justamente para el tema de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, digamos que agarro el hilo de tu pregunta para mencionar que adicionalmente algo que ya se hizo todo este contenido, ¿no? Con los números que ya nos dio Eli, y adicionalmente ya se lanzó a la comunidad, o sea, la comunidad de LIDA Appraisers y de instructores, y nos dijeron, revísenlo, ¿no? Entonces, a partir de esta revisión, que participaron alrededor de un poquito menos de 100 personas en la revisión, pues se obtuvieron también un montón de comentarios y de esos comentarios, ¿no? Aceptaron aproximadamente como el 81% de esos comentarios y ellos hablan como de su punch list, que en realidad es su lista de verificación y tuvieron 130 listas de verificación justamente para validar esto sí lo vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer, etcétera. Y a partir de ahí volvieron a hacer ajustes, ¿no? Y más o menos lo que nos dijeron es, o sea, de los ajustes que hicieron, eso te lo voy a leer porque no me lo sé, hicieron adiciones al contenido, clarificaron el contexto, porque los revisores dijeron, este contexto no está claro, tienes que clarificarlo. Hicieron adiciones al contexto porque dijeron, no se entiende. Y lo que los revisores también mencionaron es, necesitas poner ejemplos, o sea, no nada más es lances el contenido y pongas contenido explicatorio, ¿no? En las PEAs, sino que necesitas poner ejemplos, ¿no? Porque nos pasó, ¿no? Cuando hace muchos años lanzaron justamente esta guía de adopción, o no guía de adopción, sino la guía de Scrum o de marcos ágiles, pues pone ejemplos, ¿no? Porque sobre todo no nada más es cómo lo implementas, sino cómo lo vas a evaluar. Entonces, tú como equipo evaluador y como líder appraiser, cuáles son los ejemplos que necesitas buscar o qué necesita hacer la organización para implementar. Entonces, estas revisiones también llevaron a eso. A ver, está genial, ya tienes el contenido específico, ya tienes las adiciones, etcétera, pero pone ejemplos para que sea más fácil a la organización saber cómo lo tiene que implementar, porque como dice Eli, no solamente es para el que la usa, sino para aquel que está desarrollando la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, son dos cosas muy distintas. Entonces, eso fue muy importante.
y fue muy bien recibido esos peer reviews que hicieron justamente de lo que estaban actualizando y estaban modificando, ¿no? Y la idea es, nos dijeron, prometimos solemnemente, ¿no? Porque es algo que la comunidad de Lida Appraiser solicitamos, que no nos volvieran a cambiar el método de evaluación, ¿no? Porque durante un corto periodo de tiempo hemos tenido varios cambios al método de evaluación, ¿no? Entonces habían prometido que no nos iban a cambiar el método de evaluación y pues fue otra de las sorpresas, ¿no? Que nos llevamos en el workshop porque dijimos que no iban a cambiar el método, pero al cambiar y al adicionar todo esto de inteligencia artificial, tenemos que evaluar de una forma distinta, ¿no? Entonces, justamente lo que decía Eli es, empiezan los pilotos de evaluaciones, parece ser que en diciembre o enero diciembre de este año o enero del próximo año, pero entonces van a empezar a pilotear también un nuevo método de evaluación, ¿no? Entonces, lo que nos dijeron es, a partir del próximo año, enero, febrero, marzo, ¿no? Cambia el método de evaluación. Entonces, a partir del 2026, pues tenemos un nuevo método de evaluación que se va a adaptar a cómo tienes que evaluar ahora todos los temas de inteligencia artificial, pero que también se tienen que adaptar a los dominios actuales, ¿no? Servicios, desarrollo, data, personas virtuales, safety, security, etcétera. Pero todo tiene que estar integrado, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma o lo que tú estás haciendo, la parte de la inteligencia artificial, tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? Platicábamos hace rato, los temas en los que vas a hacer la innovación es totalmente distinto cuando estás utilizando inteligencia artificial. Entonces, esto viene a dar un giro de 180 grados y por eso tienen que cambiar o actualizar, o no sabemos qué es lo que van a hacer, pero hay una actualización del método de evaluación, ¿no? Entonces, resumen, dos noticias muy importantes. Sale la versión 3.1 del modelo ya, o sea, en este segundo semestre, ya estamos iniciando el segundo semestre, nos dijeron que a partir de agosto, y vamos a tener también a partir del próximo año, en el 2026, un nuevo método de evaluación. No sé si va a cambiar mucho o poquito, ¿no? Pero un nuevo método de evaluación. Y algo que también es importante recalcar es que, pues, esta parte de, como bien decía Mariana, viene a sumarse como toda esta parte de inteligencia artificial y que es algo que sin duda va a generar como muchas dudas de cómo se implementa, de cómo se puede llevar a cabo una evaluación. Ciertamente en la mesa redonda en la que estuvimos participando, pues decíamos, no es lo mismo que tú hagas o que utilices la inteligencia artificial y utilices algunas herramientas de inteligencia artificial y cómo vas a evaluar esa parte, a que estén las empresas que desarrollan alguna herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Eso es totalmente diferente. Entonces, digamos que ahorita en el primer saque está como un poquito más orientado a la parte de cómo lo vamos a utilizar, pero sin lugar a dudas podría haber también algunas precisiones para las empresas que se dedican justamente a hacer el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Y algo de las cosas que también surgió es dentro de esos, digamos, puntualizaciones de contexto, puntualizaciones de el tema de inteligencia artificial, pues tiene que ver con, por ejemplo, cómo te aseguras de la propiedad de los datos que estás utilizando, porque pues no es lo mismo, digamos, agarrar un ChatGPT donde todo el mundo lo vamos alimentando, ¿no? Porque es más una base de datos como pública que se ha ido entrenando, ciertamente, pero que mucha gente le va preguntando, le va diciendo, le va dando datos, que a lo mejor una herramienta donde pues la licencia es diferente, ¿no? Es más restringida, a lo mejor para ciertos dominios, ¿no? Imagínate un dominio, no sé, de la industria de data warehouse o de cuestiones como de minería de pozos petroleros, ¿no? Es totalmente diferente y entonces, bueno, pues tú tienes que asegurar esa propiedad de la información que estás utilizando y cómo se va a manejar en esos términos el que estés utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Claro, ciertos estándares que podrás establecer, ¿no? Y donde decías que a lo mejor el dominio de desarrollo va a tener ciertos parámetros mayores porque va enfocado al desarrollo, tal vez en data, ¿no? Relativamente, no tanto en servicio, pero yo creo que va a enfocarse en ciertas prácticas o dominios que ameriten un cierto lineamiento mayor al habitual, vamos a decir, ¿no? O al general. Exacto, y además... Exacto.
Dale, Eli. No, adelante. Vas. No, Y y que, justo por lo que ejemplo, estábamos... justamente... Adelante tú, Mariana. No, y justo estábamos conversando, ¿no? Que ahora todo el tema de cómo se hace el desarrollo de software ha cambiado mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, o sea, sí tenemos todas las especificaciones de requisitos y demás muy claras, pero los desarrolladores ya no parten de cero, ¿no? Están utilizando todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y lo comentábamos, Ramón, cómo lo están haciendo en China, en la India, ¿no? Y justo también platicaba con él y platicábamos en aquel momento en el workshop, que es un cambio radical, o sea, tienen el algoritmo, tienen la especificación, pero entonces están utilizando todas las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Sí verifica, o sea, les generan el código, verifican el código y se encuentran que los defectos son mínimos. Sí los corrigen, checan y demás, pero entonces la forma en la que se está generando hoy en día desarrollo de software es muy diferente a cómo se generaba antes, ¿no? Entonces la ingeniería de software está transformando y el modelo para la parte del dominio de desarrollo tiene que considerar o considera todo este tipo de cosas, porque entonces ahora cuando vas a una evaluación tienes que buscar otro tipo de cosas. O sea, eso no quiere decir que no sea válido. Y algo que nosotros también decíamos en la misma mesa en la que estuve con Eli, ¿no? Que creo que fue la mesa como que estaba más candente, ¿no? En la que estábamos todos más emocionados, que era el tema de la inteligencia artificial, decíamos, qué genial está, pero ¿dónde nos dejan a nosotros como evaluadores y como instructores? Porque nosotros tenemos prohibido utilizar muchas de estas herramientas cuando hacemos evaluaciones, ¿no? Evaluaciones previas, evaluaciones formales, hay muchas cosas que no podemos grabar, tú lo sabes, ni siquiera podemos grabar una entrevista, hay que escribir y hay que escribir en la computadora, ¿no? Entonces, hay muchas restricciones y Kailin, que estaba ahí, ¿no? Que bueno, tenemos muy buena relación con ella, decía, bueno, pues si es un diagnóstico lo pueden utilizar. Pues sí, pero si es una evaluación benchmark no lo podemos usar, no podemos usar un táctico, no podemos usar algo que nos permita hacer las notas por nosotros, ¿no? Entonces ella decía, me voy a llevar todos esos puntos y sí estuvo anotando un montón de cosas, ¿no? Para nosotros presentar en nuestra mesa de trabajo, pues obviamente utilizamos todas esas herramientas y la verdad hicimos, creo que con inteligencia artificial, un muy buen trabajo porque teníamos muy poco tiempo y discutimos mucho, ¿no? Pero dice, se está lanzando un modelo de inteligencia artificial, pero hay cosas que nosotros mismos como usuarios del modelo no podemos utilizar, ¿no? Claro. Y algo que también surgió fue todo este tema de tienes que evaluar de manera diferente, por ejemplo, todos los requerimientos en cuanto a infraestructura de información, ¿no? De datos que te va a requerir el que tú utilices inteligencia artificial, en dónde se va a guardar, cómo la vas a manejar, cómo vas a administrar la seguridad de esa información. Todos esos temas pues son como muy candentes porque pues obviamente involucra no solamente, bueno, voy a utilizar la inteligencia artificial, sino ahora es qué implicaciones hay de hacer eso y de tomar esa decisión, más si estoy adoptando el modelo, ¿no? Que no solamente es a lo mejor el dominio de servicios o de desarrollo, que son como de los principales, sino ahora qué otras prácticas tendría que considerar, a lo mejor no me voy a evaluar en las mismas, pero sí considerarlas como buenas prácticas para implementar esas cuestiones de cómo voy a administrar y a manejar esta información que estoy generando, ¿no? Entonces, sí es como bastante interesante, ¿no? Incluso la gobernanza, ¿no? La gobernanza tendría que estar como muy enfocada también en cómo lo implemento dependiendo del ecosistema que yo tenga en la organización. Claro, sí, finalmente pues es datos que hay que manejarlo con mucho más cuidado, ¿no? Hablamos de esto hace un ratito. Y sobre todo también los lineamientos de entender en qué me ayuda la inteligencia artificial, porque volvemos al tema cuando fueron las prácticas ágiles, es que ahora no desarrollas en 3 meses, desarrollas en 2, cuando, espérate, no es así de simple, ¿no? También qué implicaciones tiene en una ejecución real de poner estas prácticas para lograr los proyectos o las metas que se desean de estos desarrollos, ¿no? Como que tiene que llevar esta pauta también para que no cree falsas expectativas hacia un entregable que no va a ser posible, ¿no? En un momento dado. Y que fíjate que eso también es interesante, porque ahora que sale la versión 3.1 y todos estos cambios que vamos a tener, pues hay un montón, ¿no? De todo lo que son las guías de uso y las guías de adopción del modelo. Entonces, todo eso
todo eso se tiene que actualizar y se va a actualizar, ¿no? O sea, cuál es la matriz de trazabilidad con otros estándares, cómo debe de cambiar esa guía de adopción del modelo, cómo se va a utilizar con todos los temas de conceptos ágiles y DevOps, etcétera. Entonces, parece ser que el agregar todos estos temas de inteligencia artificial pareciera ser cosa menor, porque no es un dominio, ¿no? Sino son ajustes, pero esos ajustes llevaron o van a llevar a transformar muchas otras cosas, ¿no? Porque finalmente la guía de adopción cambia, ¿no? El glosario de términos cambia, ¿no? Cómo vas a hacer tu adopción cambia, ¿no? Entonces, todas estas guías también nos dijeron, pues esto también va a cambiar, ¿no? Entonces, por eso también te decíamos, ¿sabes qué? Pues dicen que a partir de agosto esto se puede lanzar o se puede actualizar, ¿no? Y vamos a tener la versión 3.1, pero muchas veces el roadmap se va recorriendo por todo el trabajo que hay que hacer. Y este no es un trabajo solo que haga el CMMI Institute, sino es un trabajo de la comunidad que hacemos nosotros como instructores y como lead appraiser, y es un trabajo totalmente pro bono de quién me ayuda, quién quiere hacer la versión en español, quién quiere hacer la versión en chino, quién quiere actualizar el glosario de términos. O sea, es un trabajo que se hace conjuntamente con ellos, con la gente del CMMI Institute y con la comunidad. Quien quiere revisar, hay que verificar que esto esté correcto, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo maratónico el que se hace con esto. Claro, es algo en conjunto, totalmente, ¿no? Este era como que dices la cereza del pastel. ¿Algo más que suene atractivo? Que digas, no, no es la cereza, pero se quedó cerca de ella. ¿Sabes qué? También están las famosas CMMI Tech Talks, que a veces no se le da como mucha importancia. Son pequeños videos de 2 a 5 minutos, donde te van explicando a lo mejor algún concepto o algún área de práctica. Estas han crecido, hay un canal de YouTube en donde tú las puedes ver. Simplemente si le buscas en el sitio del CMMI, las puedes encontrar y te va a ir dando como varias. Entonces, es interesante, pues les invitamos también ahí a que las consulten y demás. Creo que tienen subtítulos en inglés, no estoy segura de los demás idiomas, pero al menos en inglés segura que tienen subtítulos. Entonces, creo que están muy bien hechas en términos como nada técnicos y creo que esa es la ventaja de estas platiquitas, ¿no? Que lo sepan comunicar de manera simple, ¿no? Intenta comunicarlo de manera simple, pero a veces el inglés que utilizan puede llegar a ser técnico, ¿no? Entonces, sí, algo que pedíamos es, bueno, checa también cuáles son los usuarios de la comunidad y traten de, o podemos ayudarles a generar contenido en otros idiomas, ¿no? Que finalmente es como un poco la petición de la comunidad, pero dijeron, bueno, ahorita nos vamos a basar en inglés. Están geniales, hay unas que son largas, que a veces duran 10 minutos, que ya son un poco más largas, dependiendo del tema, ¿no? Y hay otras que de pronto no están tan actualizadas. Una de las primeras que salió es cómo llenar el famoso Performance Report, que siempre es un dolor de cabeza en las evaluaciones, y esta, como fue de las primeras que salió, no siempre, o sea, no la actualizaron, pues, ¿no? Entonces hoy tenemos una versión nueva del Performance Report. Entonces, si tú checas el Tech Talk, el CMMI Talk, ¿cómo se llama, Nelly? CMMI Talk, y ves esa y tú quieres llenar tu Performance Report, dices, no, o sea, como que hay un poco de inconsistencia porque pues fue de las primeras y ese Performance Report hoy en día tiene una versión que ha cambiado 4 veces por lo menos, ¿no? Entonces, te ayuda, pero no es exactamente igual, ¿no? Pero hay otras que sí te explica, pues esta es la PA de People o esta es la PA de Data, etcétera, ¿no? Entonces, es así te ayuda porque te da el contexto y además está explicado, pues, por actores, ¿no? Entonces, eso pues también lo hace divertido. Y creo que otra cosa que fue interesante, pues siempre algo de lo que habla Ron es del famoso Performance Report y ellos lo sacan en mayo. Entonces, justamente así como recién salido del horno, ¿no? Entonces, pues, como saben, el Performance Report es algo que se genera en cada una de las evaluaciones, ¿no? Está avalado por el evaluador líder y está avalado también por los ATMs o por las personas que participan en el equipo evaluador de todas las evaluaciones que se hacen a nivel mundial. Entonces, pues anunció, este es el Performance Report de este año, se siguen cumpliendo los objetivos y además anunció, ¿no? Este reporte tiene 6 años, entonces presentaron el acumulado de esos 6 años, ¿no? Pero bueno, ese reporte está disponible ahí en el sitio del CMMI Institute para que lo puedan consultar. Y bueno, pues explicó que sigue siendo y que se sigue demostrando el retorno de inversión del modelo, que creo que es el punto más importante.
Que le encuentren valor, ¿no? ¿Por qué se generan? Correcto. Porque muchas veces es el por qué te aporto esta información más lo que ya me revisaste, ¿no? Es correcto, sí. Bueno, pues muchos temas, ¿no? Yo creo que habrán visto más, definitivamente. Igual y nos podemos ir a otra sesión donde se acuerden de otros puntos clave que habrán visto. Ya se nos acaba el tiempo. ¿Con qué gustan cerrar? ¿De alguna nota adicional, cada uno de ustedes o en conjunto? Pues yo nada más diría que siempre es muy disfrutable, ¿no? Creo que es un espacio que tanto él y como yo disfrutamos mucho, o sea, es como un impas después de toda la prisa y del rush que tienes en el día a día. Y algo que yo en particular disfruto mucho es, vemos a colegas que también son competidores, pero son grandes amigos, ¿no? Conversar con la gente del CMMI Institute de, ya está pasando aquello, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces creo que se vuelve en este espacio en donde estamos todos los competidores a nivel mundial, se vuelve como un espacio de colaboración, de amistad, de cordialidad, ¿no? Y pues ves gente de hace muchos años, ¿no? Que ya son algunos muy, muy viejitos. Pero bueno, creo que nos vemos y nos reencontramos con mucho cariño. Entonces, a mí este workshop me gusta mucho asistir, ¿no? Y de pronto, pues los hacen en lugares divertidos e interesantes. Entonces, eso también le crea su emoción y sus ganas de ir. Punto neutral. Correcto. ¿Liz? Sí, pues sí, coincido con Mariana, creo que ese networking te encuentras con competidores y también, pero a veces también socios de negocio, ¿no? O mentores, ¿no? A mí en particular, por ejemplo, me gusta mucho encontrarme con gente, pues, que no necesariamente te la encuentras todos los días, ¿no? Con un Ron Lear, que es el arquitecto del modelo, con Kailin, profesores muchas veces de nosotros. Entonces, siempre es disfrutable pues saber de ellos, saber un poquito de más a nivel personal, más a nivel de qué han estado haciendo, qué han aprendido y también incluso como tener digamos, esta comunidad latina, porque siempre en algún punto terminamos reuniéndonos los latinos que somos un poco más menos serios que las otras latitudes, ¿no? Y entonces, bueno, siempre hay algún despistado que se nos une o cuestiones así, y pues es muy divertido. La verdad es que es también, digamos, como un espacio de socialización y donde vamos no solamente a aprender, ¿no? Los que a veces nos toca enseñarles a los demás, pero también es un espacio donde podemos crear esa comunidad y demostrar que pues también hay una cordialidad, ¿no? En todo esto. Al final es la mejora continua en ese grupo, ¿no? En ese sentido, y que sea en beneficio para todos, ¿no? Creo que es el objetivo principal, que siga fortaleciéndose el modelo y que mejor que lo reciban de todos ustedes, ¿no? A nivel proceso de una organización, pides que todos los que ejecutan el proceso te aporten si va en buen camino, ¿no? Aquí es, en este caso, a ustedes hacia el modelo, ¿no? Creo. Pues muchas gracias a ambas, ¿no? La verdad es que fueron puntos interesantes. Qué bueno que se divirtieron, principalmente. Y que pues sigan atentos, síganos, realmente el modelo sigue evolucionando. Como decía Mariana y Eli, esperen prontas noticias. Finalmente esto sigue en pausa, ¿no? A espera de las publicaciones, pero en cuanto sepamos algo más, con gusto, pues haremos algún comunicado, o se hará otra crónica donde puedan comentar ya de estas novedades, que no serán novedades, sino confirmar que sí se va a trabajar de esta forma. ¿De acuerdo? Mariana, Liz, ¿gustan despedirse, por favor? Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos por acompañarnos. Un fuerte abrazo y síganse cuidando y divirtiendo. Muchas gracias por la invitación y pues como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Síganse cuidando sin dejar de divertirse. Hasta la próxima.